Y ahora sí quiero rápidamente compartirte algo que Dios ha estado tratando, hablando conmigo, incluso hasta lo último antes de comenzar el meeting. Dios me estaba trayendo cosas a mi mente, al corazón, de muchas cosas que ya venía hablándome en la semana, cosas que venía viendo, escuchando, y que estaban como formando todo lo que creo que Dios quiere hablar en el día de hoy. Así que espero transmitírtelo de la manera más transparente y pura posible para que tu corazón esté preparado. Así que quiero que lleves tu mano derecha ahí a tu corazón y que puedas orar conmigo y decir: Padre, en el nombre de Jesús, prepara mi corazón para recibir tu palabra, y que tu palabra sea una semilla que caiga en buena tierra. Abre mis oídos, quita toda distracción, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, gracias por orar conmigo. ¿Sabe? Esta palabra le he llamado: ¿qué piedra usas tú? Todos tenemos una piedra o varias, pero cuando el ser humano se da cuenta y experimenta que las palabras influyen, o sea, que la palabra tiene poder, cuando nos damos cuenta y el ser humano se dio cuenta de que la palabra tiene poder, o sea, lo que yo digo puede influenciar a alguien. Por ejemplo, vamos a comenzar desde el inicio. Vemos en Génesis cómo una palabra de Satanás provocó la desobediencia de Adán y Eva. Una palabra, una frase. No van a morir, solamente que cuando ustedes coman van a ser como Dios, van a saber, van a tener el conocimiento, o sea, ustedes no van a morir. Una palabra, o sea, en una conversación donde se dan palabras, frases, expresiones, cuando el ser humano se da cuenta que eso tiene tal poder que puede condicionar el comportamiento del ser humano para que una persona se comporte con rebeldía, para que una persona desobedezca una instrucción, para que una persona piense mal de alguien. Nunca te pasó esto. Te voy a poner en esta situación para que vayamos entrando en contexto. Nunca te pasó que alguien vino y te dijo: ¿sabes qué? Esa persona habló mal de ti, dijo esto, aquello y lo otro, y te puso la cabeza así y despertó en ti una emoción y un sentimiento que antes no estaba, y comienzas a mirar a esa persona de la que te hablaron con cierto desprecio, con cierta rabia o con cierto incluso odio, porque ¿por qué habla mal de mí? ¿No te pasó nunca que cuando lograste sentarte y hablar con esa persona, nada de lo que dijeron era cierto? ¿A alguien le pasó esto? Levanta la mano. Ok, bastante. ¿Qué significa eso? Que unas palabras bien acomodadas, bien adornadas, pueden generar unas realidades inventadas, pero que tienen un efecto real en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestro razonamiento, en nuestro accionar diario. Por eso, cuando el ser humano se da cuenta que la palabra tiene ese poder, entonces se da cuenta que tiene poder de convencimiento, poder de manipulación, de someter a otros, amedrentar o amenazar para modificar la mente, crear filosofías y modelos de pensamiento que alteran el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, ayer de hecho lo decía Itiel, que el miedo es para Satanás lo que la fe es para Dios. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a... Ok, el trabajo de Satanás es llenarnos de miedos e inseguridades. De eso come él. Por eso cada vez que Jesús desafiaba a sus discípulos a una acción de fe o esperaba un comportamiento de fe, siempre la pregunta de Jesús solía ser: ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? No temas. Porque hay una conexión directa entre el temor y la fe. Cuando uno crece, el otro... Hay una conexión directa. Por eso normalmente no significa que no sientas el miedo, pero cuanto más crece el miedo, la inseguridad, o sea, más rápido mengua y muere tu fe. ¿Y a dónde voy con esto? Te pongo un ejemplo bien visible, bien claro. El porcentaje de noticias que vemos en medios de comunicación, redes sociales, periódicos, en la televisión, el porcentaje, les voy a hacer una pregunta: ¿el porcentaje de buenas noticias es más alto que el de las malas noticias? Nunca. Ahora yo pregunto, ¿las malas noticias generan paz? ¿Qué generan? Miedo. Entonces,
Toda comunicación es intencional. Síganme con esto. Toda comunicación es intencional. Entonces, si mi comunicación está diseñada y preparada para generar miedo, ¿qué es lo que va a estar menguando y va a estar muriendo? La fe. Por lo tanto, toda comunicación, como es intencional, entonces me doy cuenta que todo lo que me rodea, la mayoría de las cosas, están diseñadas, están manipuladas para que yo pierda fe y para que gane el miedo. Porque te pregunto, ¿qué es más fácil de manipular? ¿Una persona con fe o una persona con miedo? Porque una persona con miedo va a buscar todo aquello que le genere un poquito de seguridad. La fe, sin embargo, la fe te llama al desafío. La fe te llama al atrevimiento. La fe te llama a llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe te llama al riesgo. El miedo necesita alimentarse de seguridad. Por eso toda comunicación es intencional. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que prestes atención a todo lo que Dios va a hablarnos en esta mañana. Porque me he dado cuenta, y creo que muchos han dado cuenta de eso, pero bueno, tal vez no todos, por eso lo digo, que todo lo que nos está rodeando, ahora por ejemplo, se está hablando del hantavirus. Y hace poco tenía una conversación con alguien y me está diciendo, y ahora lo del hantavirus y la guerra y no sé qué. Yo le decía, pero escucha, ¿tú no leíste aquí donde dice que vendrán guerras, rumores de guerras y pestes y enfermedades? Y dice, no os angustiéis. En otras versiones, no os alarméis. ¿No lo han leído ese versículo? Pregúntale, ChatGPT, ¿es verdad que lo que está diciendo ese negro es verdad? Pregúntenle. Vayan a ChatGPT, que a veces le hacemos más caso a ChatGPT que lo que dice la Biblia. Vayan, pregúntenle. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque todo eso va a pasar. Y yo en esta conversación cuando hablaba decía, mira, hay una frase que hace tiempo Dios me la grabó así a fuego y es con la que yo estoy permaneciendo dentro de mis luchas y batallas internas. Me hace permanecer ahí medio y es, ¿cuántas batallas tú has visto que Dios ha perdido? ¿Cuántas? Ninguna. O sea, el final de esta historia, el final de la existencia nuestra aquí en esta tierra, ¿cómo termina? ¿Cómo termina Dios? ¿Dónde termina Dios? Reinando con toda gloria y majestad. ¿Dónde termina el ser humano? Dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda. Ahora, aquí hay un punto. Como nos dimos cuenta que la palabra tiene esa capacidad, una capacidad de convencimiento, de manipular, nos encontramos con de todo y todo. Por ejemplo, personas que pueden usar la Biblia y pueden usar versículos y pueden usar contextos específicos para manipular. Y vemos esto en 2 de Pedro 2:3, cuando viene el consejo y dice, llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. O sea, hay gente que se aprovecha de palabras engañosas, o sea, palabras que tienen un poquito de aquí y un poquito de Satanás, un poquito de verdad, un poquito de mentira, medias verdades. ¿Por qué? Porque llevados por la avaricia para sacar ganancia, para conseguir un objetivo final en pro, obviamente, de ellos mismos, puro egoísmo, van a usar términos, palabras, van a acomodar las frases, van a usar incluso versículos con tal de engañar a la gente. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que en este tiempo es muy fácil ser engañados. En las redes sociales nos podemos encontrar cada vez más gente que habla con estos versículos, ¿sí o no? Pero muchos de ellos con términos engañosos, muchos de ellos con conclusiones que te hacen dudar y dices, uy, ¿será que he creído en un falso evangelio? ¿Será que ahora todo lo que yo he hecho está mal? Y yo quiero mostrarte esto, ¿sabes? Porque muchos descubren el poder de la palabra, pero no conocen el corazón de la palabra. Porque cuando hablamos de la palabra tenemos que irnos siempre a Juan 1, donde dice que el verbo, la palabra, ¿quién es? Jesús, o sea, es alguien. No es simplemente un libro aquí que yo leo y me lo aprendo de memoria, no.
El infierno usa las palabras para mentir, acusar y esclavizar. Jesús, es curioso que usa la palabra para libertar. El infierno está especializado en usar palabras para condenar, para señalar, para criticar. Pero sin embargo vemos a Jesús en esta tierra caminando, usando la mayoría de su tiempo y sus palabras para enseñar, para sanar, para libertar, para restaurar. Y yo te digo esto porque esta última semana hemos visto el fenómeno de lo que ha provocado el evento en el Metropolitano de Change. No sé cuántos estuvieron en el Metropolitano, levanten la mano. Ok, hay gente que no estuvo, no sabe muy bien de lo que estoy hablando. Ok, nos juntamos en el Metropolitano a adorar a Dios, a exaltar su nombre. Más de 35,000 personas, como 40,000, no sé, no tengo el número exacto, no tenía la capacidad mental para contar uno por uno mientras iba entrando. Pero por ahí, pónganle. Pero esto que despertó, muy al contrario de lo que muchos esperaban. Bueno, todos los cristianos súper alegres, no, todos los cristianos divididos. Todos los cristianos peleándose. Uno, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué invitaron a este? ¿Por qué invitaron al otro? Y todo el mundo dando su opinión y peleando y aquí y allá. Y para sumarle a eso, los católicos, no, esta banda de inmigrantes que nos vienen a llenar aquí, esto no es Estados Unidos, esta gente son una secta. Y los medios de comunicación riéndose de los cristianos. Y yo veía, wow, qué increíble el poder de la palabra, ¿no? Qué increíble, todo el mundo puede decir algo, todo el mundo tiene una opinión y esto puede condicionar mucho el pensamiento de alguien. Yo podía ver personas que salieron de Metropolitano muy contentas, ¡qué bueno! Pero después de escuchar 2 o 3 opiniones dijeron, uy, sí, no, la verdad es que estuvo un poquito mal, es que no todo salió bien, no, esto, lo otro. Ya, o sea, los que salieron contentos ya estaban criticando. Entonces había una mezcla rara, hay algo raro en el ambiente de todo lo que se ha generado. Y los medios de comunicación, ya ni te digo, ridiculizando a los cristianos y la secta, y los que hace unos meses era el peligroso crecimiento de la iglesia evangélica, hoy es ya la secta, ¿no? La secta de los evangélicos o los Cristiano Brothers, no sé cuántos seudónimos y apodos nos han puesto. Y riéndose también de los cristianos, y me asombró una de las cosas que hicieron para reírse. Me gustó, o sea, me incomodó porque dije, qué feo, que la manera para vincularnos o para hablar de nosotros es que una persona en un medio de comunicación, en una televisión, se burlaba orando por sanidad por otra persona. Y yo me quedé pensando y yo dije, ¿eso es malo o eso es bueno? Porque si para relacionarnos o para vincularnos a un grupo, como ellos llaman, religioso o secta, nos tienen que vincular con aquellos que oran por sanidad y milagros, eso significa que están hablando de personas que se parecen más a Jesús de lo que ellos creen. Si ellos están usando sus palabras para hablar de los que oran por sanidad, significa que están hablando, ok, sí, están hablando de mí, se están burlando de mí, ok, pero yo estoy usando mis palabras en vez de para criticar, para pisotear, para maldecir, para reírme, para menospreciar. Están diciendo que yo suelo usar mis palabras para orar por milagros. No sé en qué posición nos está dejando eso, no sé quién se ríe de quién, no sé quién está quedando peor mal parado ahí. Porque mientras unos se están riendo de otros, ridiculizando y menospreciando, están evidenciando de que hay un grupo de gente, secta, ridículo, llámalos como quieras, que se están preocupando por la salud de otros. Yo no sé quién queda peor parado en esa situación, pero yo quiero mostrarte que en la Biblia, las primeras palabras de Dios, porque quiero hablarte de lo importante que son las palabras, pero las primeras palabras de Dios no fueron de juicio, no fueron de condenación. Las primeras palabras de Dios están registradas para el hombre, están en Génesis 1:28 cuando dice, luego Dios los bendijo. Las primeras palabras de Dios hacia el hombre es bendición. Escúchame, no fue crítica, no fue ni siquiera la instrucción. Dios no acaba de crear al hombre ahí del polvo, de la tierra, lo acaba de formar, sopló aliento de vida y lo primero que le dijo es, ¡pórtate bien! ¿Alguien me sigue aquí? Esas no fueron sus primeras palabras. Dice, lo bendijo.
¿Sabes lo que es entender que las primeras palabras de Dios para el hombre es: te bendigo, hijo? ¿Sabes lo que connota que Dios te bendiga? ¿Sabes lo que significa la bendición de Dios? Una cosa es que yo te diga y te salude, Dios te bendiga. Otra cosa es que Dios te diga, te bendigo. Dice, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esas fueron las primeras palabras de Dios para el hombre. Escúchame, el vínculo de Dios con el hombre no comienza en una religión. En Génesis no se establece una religión. En Génesis no se establece una denominación. Porque ahora parece que hay también peleas entre: no, es que los evangélicos son muy así, no, es que los católicos son mejores, no, es que los bautistas, no, es que, escúchame, en Génesis no había ni evangélico, ni católico, ni bautista, ni ninguno. En Génesis eran los hijos de Dios. En Génesis lo que había eran los benditos de Dios. Y hoy en día usamos nuestras palabras para criticarnos unos a otros, para compararnos unos con otros. No, yo lo hubiese hecho diferente. No, yo lo hubiese hecho así. ¿Quién te pidió tu opinión? No, es que yo lo hubiese hecho mejor. Hazlo tú. Tú lo hubieses hecho mejor. Hazlo. ¿Por qué no lo haces? Porque es muy fácil usar esto, pero es más difícil usar esto. Es muy fácil decir Dios te bendiga, pero es más difícil abrazar a una prostituta que se pasa por allá afuera. Eso es más difícil. Eso no lo hacen todos. El vínculo con Dios en Génesis no fue una religión, no fue una denominación, fue una palabra de bendición lanzada sobre Adán. Fueron instrucciones, no religiones ni denominaciones. La primera instrucción vino en Génesis 2. Dice, pero el Señor Dios les advirtió. Aquí viene la advertencia, aquí viene la instrucción: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí viene la primera instrucción de límites, la primera instrucción de esto sí, pero esto no. La primera instrucción de cuidado, la primera instrucción de hasta aquí puedes llegar, porque hay límites en la vida. Toda la vida está rodeada por límites. En todo lo que ves, en todo lo que haces, en tu trabajo, en donde te mueves, hay límites por todos lados. Y son para cuidarte. Y esta fue una de las primeras instrucciones. Porque en el equilibrio de la bendición y la instrucción se da la relación con Dios. En el equilibrio de la bendición y la instrucción. Porque Dios te bendice y Dios te da una instrucción. Quien tiene que cuidar la bendición que Dios puso en tus manos eres tú y soy yo. ¿Cómo la cuido? Obedeciendo la instrucción. Por eso en la Biblia, cuando vemos tantas instrucciones y Dios prometiendo bendición con todo esto, si haces esto, aquello, y leemos Deuteronomio y vemos todas las bendiciones de Dios, nos damos cuenta, y todas las maldiciones también, que en la obediencia está la bendición. Todo el que cuida la instrucción está cuidando la bendición. Por eso muchos piensan, ¿cómo puedo cuidar lo que Dios me dio? ¿Cómo puedo cuidar la familia? ¿Cómo puedo cuidar el matrimonio? ¿Cómo puedo cuidar el trabajo? Obedece la instrucción. Obedece sus mandamientos. Obedece su palabra. Es la manera de cuidar la bendición, porque después queremos que Dios nos bendiga cuando Dios ya nos bendijo. El problema del ser humano, que muchas veces estamos pidiendo más bendición, más bendición, más bendición, más bendición, más bendición. Y yo me he dado cuenta que muchas veces cuando yo estoy pidiendo más bendición, realmente lo que le estoy diciendo a Dios: la que me diste ya la tiré a la basura, la que me diste ya la malusé, la que me diste no la administré, la que me diste no la supe usar. Por eso muchas veces estamos pidiendo más y más bendición, porque queremos andar en un círculo vicioso de Dios me bendice, no obedezco su instrucción, la daño. Daño la bendición que me dio, entonces necesito otra. Dios bendíceme porque ya se me acabó. Pero cuando la Biblia nos habla de la parábola de los talentos, creo que la responsabilidad que Dios nos da es de pedirle cada vez más
o de nosotros usar bien lo que nos dio para multiplicarlo? Él nos dio la capacidad. Es más, dice la Biblia que, escucha esto, Dios es el que da el poder de hacer riquezas. El que da el poder para hacer riquezas es Dios. Él te da plan, Él te da sabiduría, Él te da estrategia. O sea, sí tenemos la capacidad de multiplicar. Recuerden, la primera bendición de Dios en Génesis es multiplíquense. Pero cuando no obedecemos instrucción, no cuidamos bendición. Es imposible la multiplicación en ese contexto. Cuando Jesús caminó en esta tierra, había una religión ya formada, el judaísmo, que aunque adoraban a Dios, Jesús los suele confrontar fuertemente. ¿Por qué los confronta? Adoraban a Dios. En teoría todo bien. Acompáñenme a Mateo 9 del 2 al 5. Dice, y sucedió que le llevaron a un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Di conmigo, Jesús perdonó sus pecados. Síganme con esto. Entonces algunos de los escribas se decían entre sí, dentro de ellos, este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o levántate y anda? Y aquí en esta historia me empiezo a dar cuenta de por qué para ellos, para los fariseos, los escribas, era una amenaza que un hombre sanando enfermo y perdonando pecados se plantara en ese lugar a decir lo que decía y hacer lo que hacía. ¿Por qué para los fariseos y para los escribas era tan amenazante un hombre diciendo tus pecados te son perdonados? Ellos, para empezar, obviamente solo Dios puede perdonar pecados. Y para ellos era amenazante que alguien estuviese usando, escucha esto, el poder de la palabra. Cosa que los fariseos ya venían usando, porque si los fariseos eran expertos en algo, eran expertos ¿en qué eran expertos los fariseos y los escribas? En palabra. Y viene alguien a desafiarlos con palabra, pero manifestando poder. Ellos eran expertos en palabra, pero carentes de poder. Los escribas y fariseos eran muy buenos usando la palabra, imponiendo la palabra, levantando el dedo con la palabra, pero eran muy escasos en el poder. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Muchos de esos, ustedes no los ven, ¿a que no? Solo los veo yo. Hay muchos expertos en la palabra. Hay muchos que levantan el dedo con la palabra. Hay muchos que señalan a otros, menosprecian a otros con la palabra, pero están carentes de poder. Y yo me preguntaba, y hace unas, no sé si fue hace un mes, hablé algo de eso. Yo dije, me pregunto cuánta gente verá vídeos en las redes sociales y viendo a un cristiano con la palabra, señalando a otros, menospreciando a otros, ridiculizando a otros. Yo me imagino cuántos incrédulos o cuánta gente que no cree en Dios ve un vídeo de eso y dice, wow, mira a ese cristiano cómo ridiculiza a otro con la palabra, mira a ese cristiano cómo señala a este, y mira cómo lo juzga, y mira cómo lo pisotea y lo hace quedar como un inepto. Wow, me voy a convertir al cristianismo, me encanta ese estilo de vida, cómo se menosprecian unos a otros, yo me quiero convertir. ¿Cuántos conocen así? ¿A cuántos conociste que se convirtieron de esa manera? Mi pregunta es, ¿estamos siendo fieles a la misión que Jesús nos dejó con ese estilo de vida? ¿Con ese uso de la palabra? Me parece que no. Estamos siendo completamente irresponsables con el uso de la palabra. Le hemos usado para pegarle a otros en vez de para sanar a otros. Le hemos usado para señalar a unos en vez de para extender la mano y levantar a otros. Le estamos usando para el motivo incorrecto. Por eso para los escribas era una amenaza, porque la autoridad de los escribas hasta ese momento eran lo que ellos sabían. Pero lo que ellos sabían se ve condicionado hasta que llega uno que no es que sabe, es uno que es la palabra. Llega uno que es la fuente de la palabra. Llega uno que manifiesta el poder de la palabra. Y entonces
Es amenazante su presencia, es amenazante su persona, porque ellos no usaban la palabra como medio para bendecir como lo hizo Dios en Génesis. No, ellos lo usaban para controlar, oprimir y tener autoridad. Para eso usaban los escribas, porque decían, si decimos esto, vamos a controlar a las masas, vamos a oprimirlo, vamos a tener autoridad sobre ellos. Por eso Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes se piensan que por pararse en las esquinas, que la gente los vea repitiendo oraciones interminables, el Padre los va a escuchar más. No, no funciona así. Porque ellos intentaban manifestar la autoridad desde la posición de yo controlo la palabra, yo sé la palabra, yo sé de lo que te estoy hablando y tú tienes que sujetarte a todo lo que yo sé. Dice Marcos 12:13, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos con la intención de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. ¿Cómo eran las pruebas de todos los fariseos y los escribas? Eran las pruebas con la... Intentaban pillar a Jesús, a ver si lo pillamos, que diga alguna palabra fuera de lugar. A ver si Jesús se patina en alguna respuesta. Jesús, ¿tenemos que pagar impuestos a Pedro Sánchez que los eleva mucho? Mira Jesús, que es que si yo le pago impuestos a Pedro Sánchez no como. Entonces yo supongo que tu respuesta es, no los pagues, para que comas. ¿A que sí, Jesús? Y llega Jesús y dice, a ver, denme una moneda. ¿Quién sale aquí? El César, ok. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la respuesta de Jesús, con las palabras, los deja en ridículo, los deja atónitos. Pero miren la sagacidad de ellos. Ellos quieren llevar siempre a Jesús al terreno de la palabra, pero escucha esto, la palabra carente de poder, la palabra de juicio, la palabra para que Jesús se patine y cometa un error de tal vez de una respuesta incorrecta, una palabra fuera de lugar, un tono tal vez incorrecto. Intentan llevar a Jesús siempre a este terreno. Muchos hoy en día intentan llevar a todos, juzgan a todos los cristianos, a todos los evangélicos aquí, los quieren llevar aquí, no porque la Biblia dice, no porque la Biblia dice, no porque este versículo, tú estás haciendo mal, tú lo estás haciendo mal, eso está mal, no deberías hacer eso. No, eso está mal, no deberías haber hecho aquello. Me pregunto a quién se parecen más, a los fariseos escribas o se parecen a Jesús. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿a quién me quiero parecer yo? Porque ya te digo yo que a esos fariseos escribas yo no me quiero parecer. Por lo menos lo intento. En algunas veces se me escapa el fariseo que llevo dentro, pero por lo menos intento no querer parecerme a ellos. Ellos sabían que quien manejara la palabra podría tener influencia, pero solamente Jesús manifestó el poder de ella. ¿Y sabes cuál es la condición? Porque eso suena bonito. Jesús, quien es la palabra, tuvo la condición, la única y principal, no sé si, no me atrevería a decir la única, porque no soy tampoco fariseo erudito en la palabra como para decir esto, pero no sé si la única, pero sí sé que es una de las condiciones esenciales para manifestar el poder de la palabra. Los fariseos escribas tenían palabra, pero no evidencia del poder. Y Jesús sí manifestaba el poder porque tenía un condicionante superlativo, gigantesco, y es que Jesús ama a la gente. Jesús tiene compasión por la gente. Ayer lo hablaba el pastor Mike en el Pre-Love to Save. Jesús ve a la gente y se conmueve. No ve a la gente y dice, tengo un versículo para ti. Siéntate, que voy para largo. A ver qué hiciste. Tengo otro para ti. Sí, para ti que te estás riendo, para ti tengo uno. Escúchame. Jesús miraba a la gente. Se ponía a perdonar pecados, liberar a los cautivos, a sanar enfermos. El que es la palabra, ¿por qué lograba manifestar poder y los otros solo podían manifestar ley y juicio? Porque cuando yo no tengo amor y compasión, solamente de mí salen letras, leyes de juicio, condenación, salen dedos. Pero cuando en mí hay amor y compasión, la misma palabra que sirve para lanzar un juicio es la misma palabra que puedo usar para sanar un enfermo, para perdonar los pecados del que hizo daño, que traicionó, el que engañó, el que mintió. Es la misma palabra en dos funciones diferentes, en dos esferas diferentes. Y escucha esto. Jesús, cuando tiene que hablar de sí mismo en Lucas 4:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
¿Para qué lo ungió? Para usar esta palabra y señalar. Dice, me ha ungido para, miren el propósito de esta palabra, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. O sea que si se tiene que seguir burlando y riendo de nosotros por los que oran por los enfermos, sí, seguiremos orando por los enfermos, seguiremos orando por los endemoniados, seguiremos orando por los cautivos, seguiremos orando porque esa es la función del Jesús al que yo sigo. Ese es el trabajo. Eso es lo que veo por lo que Él vino a esta tierra. Ese es el trabajo que me encomendó. Dice, para dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar la libertad a los cautivos, para dar vistas a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ese es el verdadero uso de la palabra. Mateo 7:24 dice, a cualquiera pues, escucha esto, que me oye estas palabras y las pone en práctica, porque este es el condicionante, muchos la oyen, ponerla en práctica es otra historia. Los que oyen esta palabra y la ponen en práctica, lo compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. La persona que oye, tú oíste el mensaje, tú oíste la palabra y la pusiste por obra. Tú edificas tu familia, tú edificas a tus hijos, tú edificas tu trabajo, tú edificas tus emprendimientos, los proyectos que tienes por delante, los edificas sobre la roca. Todos los que oyen y no ponen en práctica son comparados con los que edifican sobre la arena. Y es ahí donde viene el problema, porque a veces nos vamos al final de la historia y vemos la tormenta cómo viene y vemos, ay, es que tal vez edifiqué sobre la arena y no sobre la roca, y se nos olvida cuál es el condicionante para yo estar sobre la roca: obedecer lo que escuché. El condicionante para yo estar sobre estas piedras es: obedece el que oye estas palabras y las pone en práctica. La palabra es como una roca que no todo el mundo sabe usar. Yo escucho la palabra, yo la escucho y yo tengo una roca, yo tengo una piedra. Por eso cuando Jesús le habla a Pedro o le habla a sus discípulos y le pregunta, ¿quién decís que soy yo? Dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán poder para vencerla. O sea que cada vez que yo escucho su palabra, tengo una piedra, hay una roca. Cada vez que yo declaro su palabra, estoy hablando sobre una base sólida, sobre una piedra, una roca. El problema es que hay muchos que escuchan esta palabra, leen esta palabra y dicen, wow, cuántas piedras tengo. Pero yo te voy a leer otra historia y voy a pedir si me pueden pasar a mis ayudantes por aquí. Necesito a 2 mujeres ungidas que se sepan la Biblia entera. No, mentira, ni yo me la sé entera, voy a estar pidiendo. Aquí tenemos a la primera mujer. No te devuelvas, quédate aquí. Susi, ponte de este lado. Y necesito, si alguien aquí me puede traer una silla, por favor. Miren esto. Dice que el que oye la palabra y la pone en práctica es como que ya tiene piedras, tiene una roca, puede edificar sobre eso que pone en práctica. Pero todo aquel que tiene la palabra, tiene los versículos, tiene piedras, tiene rocas, tiene verdades. Lo que soltó Pedro por su boca, tú eres el Hijo de Dios. Una revelación, una verdad, algo sólido, una verdad, algo firme. Tiene una roca, el problema es qué hace con ellas. Ale, ¿te puedes tirar en el suelo? Sí, la silla solamente es la de allí. Esta no me hace falta. Tráiganme el manto que está ahí ese. Gracias. Póntelo encima. No, acostada no. Así como si estuvieses orando de rodillas. Como cuando te pones a orar y ayunar para que Dios cambie a la gente de tu familia. Sí. Pero hay una historia donde en Juan 8, 3 al 5 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron
una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio, y Moisés nos ordenó en la ley, palabra, verdades, en la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dice Jesús? Queremos ver qué dice Jesús, porque nosotros tenemos piedras, tenemos verdades, tenemos la ley, estamos preparados, somos escribas, somos fariseos, nos sabemos la ley de memoria y sabemos, Jesús, que esa mujer se merece piedras, se merece verdades. Alguien se las tiene que decir en la cara. ¿No te encontraste con alguien así? Yo digo las cosas como son, y al que le guste, y al que no me mire. Porque tiene piedras, tiene verdades, porque las verdades son verdades, la verdad. Nos duela, nos guste o no, son verdades. Y la ley dice, Jesús, que esa mujer se merece piedras, se merece verdades. Porque lo sabemos, porque lo estudiamos, porque lo leemos, porque tenemos todos los versículos, estamos llenos de piedra, preparados para matarla a base de verdades. Pero Jesús llega y dice: ok, el primero que esté libre de pecado, tira la primera. Y hoy en día yo me encuentro mucha gente con verdades, mucha gente con versículos preparados para decir: esa persona, lo que dice, lo que hace, se merece verdades. Pero me encuentro un Jesús diciendo una respuesta completamente diferente. Bueno, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Entonces me encuentro con que en la misma palabra, ¿quién es la palabra? Me encuentro a los fariseos usando un tipo de piedra que se llama verdad y juicio. Pero me encuentro a Jesús, quien es la palabra. Estamos hablando de la misma palabra, no estamos hablando de una palabra diferente, ¿eh? Seguimos hablando de la misma palabra, pero dos tipos de personas. Acompáñenme. Estamos hablando de dos tipos de personas. Yo no voy a hacer más el malo vas a hacer tú, toma. Prepárate ahí para apedrearla. Cuidado, no la vas a apedrear de verdad. Ponte aquí, ven. Estamos hablando de dos tipos de personas. Uno que teniendo la misma palabra dice: Jesús, te planteo el contexto. A esta mujer la sorprendieron. Lo que se merece según esa ley es estas piedras, estas verdades. Tiene que morir. El mismo Jesús, quien es esa palabra, quien sabe esa misma palabra, dice: ok, pero el problema es que yo tengo otra piedra. Y la piedra que yo tengo se llama compasión y misericordia. Porque la misma escritura dice que no quiero sacrificios, sino obediencia. No quiero sacrificios, sino justicia, misericordia. Y me encuentro a Jesús diciéndole: ok, si está libre de pecado, tira la primera. Yo me imagino a un Jesús un poquito más maleante, perdónenme. Un poquito Jesús así como: bueno, dale, tira la primera, yo te tiro la mía. Porque Jesús es santo, perfecto. Entonces si alguien puede meter juicio aquí, es Jesús. Entonces claro, como que tú tiras y yo tiro. Entonces obviamente tuvo que soltar las piedras y se tuvieron que ir. Y dice que cuando se retiraron, Jesús le pregunta: mujer, dime dónde están los que te acusaban. Y ella responde: Señor, no hay ninguno. Entonces la respuesta de Jesús es: el que sí te puede tirar una piedra te está diciendo hoy: ni yo te condeno, vete y no peques más. Agarra una piedra. Él tenía una verdad, Jesús tenía otra. Las pretendían usar en dos formatos completamente diferentes. Uno iba a matar a esta mujer. Jesús solo tenía en su corazón: ¿cómo puedo salvar a esta mujer? ¿Sabes lo que necesita España? Más gente que cuando lea la Biblia diga: ¿cómo puedo salvar a esta gente? ¿Cómo puedo salvar a esa mujer? ¿Cómo puedo salvar a la que está en la calle? ¿Cómo puedo salvar a ese joven que se está drogando? ¿Cómo lo puedo salvar? Porque tengo una piedra y la pienso usar, pero para salvarla la pienso usar para decirle: mujer, ven, vas a edificar tu casa sobre esta verdad, sobre esta roca, sobre esta gracia, sobre esta misericordia, sobre este perdón, no sobre ese juicio. Gracias, Ale. Y hay mucha gente que tiene la piedra preparada, pero para el uso incorrecto. Y hay otra escena. Ven, ayúdame tú también. Ven, ponte.
Vente aquí, siéntate en la silla. Ponte, arrodíllate ahí. Y hay otra historia donde estaba Marta y María. Una preparando, Marta angustiada, que te la preparando. Es que esta María no escucha, no me ayuda, no escucha el ruido, que estoy ordenando cosas y no viene, no me ayuda. Y se va a quejar a donde Jesús. Jesús, ¿tú no estás viendo cómo estoy yo así todo alterado, loca de los pelos, ordenando toda la suciedad? Y esta aquí tan tranquila, escuchándote. Y la respuesta de Jesús es: ay, Marta, tú estás afanada, angustiada, agobiada, queriendo resolver todo en tus fuerzas, todo en tu forma. Pero María ha escogido la mejor parte. Porque hay momentos donde las piedras, queremos a veces tener tantas piedras para tener algo que decir. Pero ¿sabes lo que yo me he encontrado esta semana? Esta semana donde yo he visto tantas cosas que yo he tenido así como las ganas de decir: ay, yo podría decir tantas cosas. Podría tirar alguna piedra por lo menos. Una. Yo decía: Dios, déjame tirar una piedra. Una. Y lo que Dios me habló al corazón es: esa es la mejor parte. Nunca es esta. La mejor posición, el mejor lugar donde puedes estar, no es en el lugar de los fariseos preparado para apedrear a la que acaba de pecar. El mejor lugar es soltar tus piedras y dejar que Jesús te siga regalando su palabra. Porque todo lo que en la vida de un ser humano cambia es cuando Jesús habla. La vida de esa mujer cambió cuando Jesús habló. La vida de esta mujer cobró un sentido en un momento crucial cuando Jesús habló. Ella ha elegido la mejor parte. El momento donde la vida de Saulo cambió al apóstol Pablo usado por Dios, cambió cuando Jesús habló, se le apareció y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento su vida cambió. Y yo me he dado cuenta que a veces pensamos que la vida de la gente va a cambiar cuando le lancemos piedras. ¿A quién has visto tú cambiando porque le lances piedras? Cuando la palabra de Dios dice: mientras más piedras le lancen, más se van a arrepentir. Cuando el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Yo no he visto a nadie arrepintiéndose porque le lanzaron piedras. Lo más que puedes conseguir es matarlo. Pero si yo dejo de usar tanto mis piedras para estar lanzando y me pongo más a los pies de Jesús, es muy probable que cuando yo me levante de ese lugar, mis piedras las use para crear cimientos donde poner a otros que necesitan ser restaurados, donde subir a otros que necesitan ser restaurados, donde levantar a otros que están destruidos. Es muy probable que eso pase. Por eso este momento cobró un significado total. Cobró un significado de tal magnitud. Porque ¿sabes lo que pasa? Aquí las piedras no las tienes tú. María podía conocer a Jesús. María había caminado con Jesús. María también tenía sus piedras. Pero es que el mejor lugar no es donde tú tienes las piedras en la mano. Es donde tú puedes escuchar a aquel que es la piedra, la roca firme, la palabra, de donde sale toda fuente de gracia, compasión, misericordia, quien es la esencia del amor y de la gracia. El mejor lugar nunca será el lugar donde yo tengo el control y yo tengo las piedras. El mejor lugar es donde yo me humillo, yo soy pequeño, yo soy insignificante, yo no soy nada, estoy a los pies de Cristo. Pero a los pies de Cristo es el lugar más alto, más seguro, más confiable donde yo puedo estar. Pero no es un lugar donde el ego nos deja estar. El ego no nos quiere ahí. El ego nos quiere aquí. El ego nos quiere así. El ego nos prepara siempre para esto. Solamente su amor nos prepara para esto. Solamente su amor nos tiene preparado para ese lugar. Por eso el mensaje de este día es: ¿qué piedra usas tú? ¿Para qué vas a usar tus piedras tú en el día de hoy? Las piedras que tienes, ¿para qué las usas? ¿Para condenar a tu familia? ¿Para maldecir? ¿Para tirárselas a otros?
O tú eres de los que pasa tanto tiempo a los pies de Jesús que cuando te levantas empiezas a restaurar, a perdonar, a orar por enfermos. Es que yo me quiero parecer a esto. Yo no me quiero parecer al otro. Yo me quiero parecer a este. Este es el lugar que todos deberíamos elegir. Este es el lugar de mayor privilegio. Este es el lugar a donde su palabra te lleva. Y si no me crees, es por eso que esta palabra maravillosa dice: Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado, pero el corazón orgulloso Dios lo rechaza. Ese es el mejor lugar para permanecer. ¿Quieres permanecer en su palabra? Ahí se permanece. ¿Quieres permanecer en la prueba? Ahí se permanece. ¿Quieres permanecer en los desiertos? Ahí se permanece. ¿Quieres permanecer cuando te ataquen, cuando te ridiculicen, cuando te menosprecien? Ahí se permanece. ¿Quieres permanecer cuando tengas crisis de fe, cuando tengas dudas y tengas temores? Ahí se permanece.